Saludos y bendiciones. Gracias por compartir el devocional de hoy. El devocional de hoy lleva por tema el poder transformador de la palabra de Dios, basado en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que esto es uno de los versículos que cuando uno se convierte al cristianismo, uno se memoriza, porque habla y revela la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia, nuestro libro sagrado, el libro que guía nuestra vida y el libro que nosotros como creyentes seguimos, el libro donde contiene esa revelación especial de Dios. Ese libro que ha guiado a los cristianos durante décadas, años y siglos. Y es que es tan importante para nuestra fe cristiana, que es alimento espiritual, que es esa Biblia que nos provee guía, nos provee dirección y nos revela quién es Dios y su propósito para el ser humano. Este versículo bíblico comienza con esta afirmación básica, ¿verdad? Es una afirmación básica sobre la Biblia, que es palabra de Dios y que esta palabra de Dios es transformadora, transforma vidas y tiene poder para liberar. La palabra de Dios, cada vez que la escuchamos, nos tiene que ocasionar algo en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es palabra de Dios. Al que realmente escucha debe transformar su existencia. Porque la palabra de Dios es poderosa y nos cambia y nos hace semejantes a Cristo Jesús. La palabra de Dios se supone que penetre a lo más profundo de nuestro ser, a las partes más oscuras, a las partes que solamente Dios puede ver y discernir, y nos traiga luz, redención, un nuevo nacimiento en nuestra vida. La Biblia es diferente a cualquier otro libro porque es palabra de Dios y nos habla a todos los aspectos de nuestra vida. La Biblia es nuestro libro sagrado y por eso debemos leerlo diariamente. No es un periódico, no es un libro que cualquier autor escribió, sino que la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios para nosotros, los creyentes, y para todos aquellos y aquellas que quieran escuchar la voz de Dios y conocer quién es Dios y conocer su gran amor revelado en Cristo Jesús, el Verbo que se hizo carne. Ahora, ¿qué Dios nos está diciendo y cómo lo ponemos en práctica? Yo creo que una de las cosas que Dios nos dice es que la Biblia tiene poder para transformarnos, porque es la palabra de Dios. Así que de nada vale, hermano o hermana, que usted tenga una Biblia o el app de la Biblia en su teléfono y no la lea o no la escuche. Porque ahí es que está la transformación cuando escuchamos esa palabra, cuando leemos esa palabra. Y es por eso que debemos sacar tiempo para leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. El fruto de la transformación en nuestras vidas lo vamos a ver cuando obedecemos esa palabra de Dios. O sea, que no se trata solamente de memorizar o de escuchar, sino también de obedecer y poner en práctica lo que hemos escuchado. Ahora, ¿cómo ponemos lo aprendido hoy en práctica? Yo le pido que por favor aparte un tiempo, un momento para memorizar un versículo de la Biblia. Quizás un versículo en el día de hoy, solamente un verso. Y permita que ese versículo le transforme y cale dentro de su corazón y se asiente en su alma y llegue a sus huesos. Y escuche lo que Dios le está diciendo. Y permita que ese versículo se haga parte de su ser. Luego, póngalo en práctica. Obedezca lo que dice ese versículo. Obedezca. Si le llama a amar, ame. Si le llama a perdonar, perdone. Si le llama a adorar a Dios, adora a Dios. Obedezca ese versículo, póngalo en práctica. Porque a veces de nada vale, hermano y hermana, que usted se memorice
un versículo de la Biblia y no lo ponga en práctica. O usted se memorice un versículo de la Biblia y no escuche lo que Dios le está diciendo. Que usted se memorice varios versículos de la Biblia y no los obedezca. Dice que Dios nos llama a amar a Dios, a amar a los demás. No los podemos saber ese versículo, pero también debemos obedecerlo. Es importante. Luego que usted obedezca al versículo, yo le pido que por favor en esta semana lo comparta con alguien más. Compártelo con alguien más. Señor, gracias por tu palabra, porque tú te revelas a través de ella y hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Permítenos, Señor, leerla, apreciarla, meditarla, escucharla, escudriñarla, Señor. Y que al mismo tiempo también nosotros permitamos ser transformados y cambiados por tu palabra. Que no hagamos resistencia. Y si hay algo que tú tengas que romper, rómpelo en nosotros, Señor. Para que tu palabra, Dios, llegue a lo profundo de nuestro ser y ocasione transformaciones. Y ayúdanos, Dios, a obedecer tu palabra y a compartir lo hermoso de tu palabra y tu revelación con otras personas que lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Vaya en paz.